Biografía de Martin Heidegger. Martin Heidegger nació en el año de 1889 en Merskich, un pueblo de Alemania. Sus padres eran católicos romanos devotos. Esto llevó a Heidegger a estudiar teología en la Universidad de Freiburg, aunque finalmente decidió dedicarse a la filosofía. En el año de 1914 se doctoró con una tesis sobre el psicologismo, corriente que destaca el rol de los procesos mentales. En la década de 1920 trabajó como profesor de filosofía en la Universidad de Marburg y posteriormente en la de Freiburg. Durante esta época empezó a dar charlas centradas en sus ideas sobre la existencia humana y el sentido de esta, que desarrollaría en su libro Ser y Tiempo, publicado en el año de 1920. En 1933, Heidegger fue nombrado rector de la Universidad de Freiburg, cargo que abandonó 12 años después. Cabe destacar su afiliación y su participación activa en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido como el Partido Nazi. De hecho, Heidegger intentó sin éxito convertirse en el filósofo de referencia de este movimiento. Heidegger murió en 1976 en la ciudad de Friburgo de Brisgovia. En este momento tenía 86 años. A pesar de las críticas que recibió por su colaboración con los nazis, por las contradicciones entre sus obras y por su desconocimiento de otros autores de su misma época, en la actualidad este filósofo es considerado uno de los más importantes del siglo XX. Para Heidegger, la mortalidad, más que un modo de dejar de ser, es un modo de ser. De tal manera, la muerte está conectada con el ser humano, que el hombre existe como ser mortal, como ser para la muerte. Para poder entender al hombre, la muerte resulta un punto clave. Ciertamente, la muerte no es la protagonista del drama humano, pero sí la indispensable antagonista, sin la cual las acciones del protagonista serían impensables. La muerte nos sirve de guía para tratar de comprender el laberinto del misterio del ser humano. Ella siempre está como telón de fondo, siempre está a la mano. Por consiguiente, la muerte y el ser del hombre se iluminan y clarifican mutuamente. Esto quiere decir que la muerte pertenece a la más profunda estructura del ser humano y ella nos revela al hombre sin poder sobre su propia estructura e incluso sin poder aún sobre su propia inteligibilidad. Ella es uno de los máximos enigmas del ser humano, un enigma siempre abierto, una herida abierta en el corazón de Dasein del ser humano. En efecto, mediante la muerte del ser humano resplandece con el más grande brillo y profunda obscuridad. En el esplendor de su misterio, ella es el reducto del ser y la medida de lo inconmensurable. El problema no es que carezcamos de un pensamiento propio, sino que no hacemos reflexión de lo que leemos o escuchamos, de tal manera que terminamos convirtiéndonos en los ratones que, hipnotizados por la música de la flauta, somos arrastrados por el flautista, es decir, somos manipulados. El ser manipulados conlleva muchos riesgos y para muestra basta revisar un poco la historia. Todos los malos gobiernos tuvieron a un grupo de personas con determinadas ideas y a otro grupo mucho mayor, donde ciegos llevando ciegos hacia un precipicio o lobos conduciendo borregos a sus guaridas. Dejamos que el Estado apruebe o desapruebe a quienes somos, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Gente siguiendo lo que dicten las últimas tendencias, todo repleto de ideas y emociones vacías. Elegimos a personas poco preparadas y deshonestas para gobernarnos. Tenemos miedo a ser nosotros mismos. Poco nos atrevemos a conocer personas distintas a nosotros, a buscar algo que conecte mejor con nuestro interior. Una existencia que no mira hacia la muerte está destinada a fracasar. La existencia no depende de la voluntad, sino que somos arrojados al mundo y sabemos que es inevitable que nuestra vida termine. La aceptación de estos hechos, así como la comprensión de que somos una parte más del mundo, permite dar sentido a la vida, que Heidegger conceptualiza como el proyecto del ser en el mundo.